Con Josefina Joly del grupo FIO, analista de FIO, hablamos precisamente de esta jornada donde estás participando como analista y para traer una charla sobre el tema de los mercados, un tanto convulsionados por la guerra y por la situación mundial que hoy están viviendo. Así es, venimos de unos meses entre lo que fue, arrancamos con todo lo que fue el climático de acá, la seca acá en Argentina, en Brasil también. Después a fines de febrero tuvimos esta noticia de la guerra que no creíamos que iba a durar tanto, sigue durando y el mercado sigue respondiendo un poco a eso y viendo cómo se desencadena y cómo culmina o de qué manera. Así que la idea de hoy es hacer un repaso de todos los fundamentos y ver un poco, bueno, hoy en día qué está mirando el mercado y qué va a empezar a mirar de ahora en adelante. Se ha visto un tanto de volatilidad, vos sos especialista en esto, sobre todo porque uno de los países contendientes es comparado en su actividad agrícola con buena parte de lo que se hace aquí en la Argentina, sobre todo en el desarrollo del cultivo de maíz y de trigo. ¿Esto puede llegar a representar una oportunidad para la Argentina? Sí, sin dudas, sin dudas. Obviamente no dejando de lado que con, digamos, la intervención por ahí que tenemos localmente en nuestros mercados, pero se abren destinos para Argentina y demanda a nivel internacional que es interesante y sería bueno no perderlos. Bien, hablando un poquito de los mercados, pareciera como que estos son tan volátiles que día a día reaccionan de acuerdo a las noticias que tenemos o a toma de ganancias. ¿Cómo ves el comportamiento en estos últimos meses? Bien, como vos decías, muy volátil y creo que es interesante y lo importante es que nosotros, o sobre todo el productor, esté atento a eso, sea muy prolijo con sus números, trabajar de manera profesional, ¿no? Marcándonos, bueno, un precio de presupuesto, tratar de alcanzarlo, porque el mercado hoy en día nos está dando las oportunidades. En cuanto al tema de la comercialización de granos, a veces entra a discutirse algunos temas como por ejemplo con los mismos granos comprar insumos, por cuanto sabemos que son bienes muy faltantes hoy en la economía argentina y a veces se consiguen en un precio exorbitante. ¿Cómo opera todo esto en el mundo del análisis de los números? Bien, bueno, más que nada enfocados a tratar de cerrar márgenes con estos precios actuales que sobre todo en la campaña que estamos ahora cosechando son muy buenos y no lo esperábamos en un inicio. Lo que sí vuelvo de manera profesional y organizada, ser muy prolijo en eso. Hoy en día los precios nos dan y podemos cerrar esos buenos márgenes. Y acá para la campaña nueva, para la 22-23, viendo ahora las perspectivas, a ver cuánto trigo vamos a sembrar o no, creo que ahí ya el número es mucho más fino. Y también hay gran incertidumbre en si vamos a tener el producto o no. Todo lo que es el mercado energético mundial y tanto de insumos y fertilizantes acá en la Argentina también se complica. Obviamente si uno puede ir ya tomando algunos precios y ve que el número da, nosotros una recomendación es ir avanzando en eso. También es otra manera de quedar dolarizado, ¿no? Bien, en esto del faltante de insumos, por supuesto, también complica la producción agrícola. Eso tendrá que ser un margen sobre el que el productor va a tener que hacer una columna más, ¿no? Así es, va a tener que poner muy fino y muy prolijo en eso. ¿Qué les va a dejar en torno al futuro de los mercados, a lo que uno ya realmente puede llegar a predecir en cuanto a los próximos meses para los productores? Ahora es interesante ver cómo, por ejemplo, la soja, mirando ya la mayo 23, la posición de la nueva cosecha para el año que viene, no vemos que haya muchos fundamentos de base para esos precios que tuvieron un arranque histórico. Si nosotros nos ponemos a ver un gráfico con todas las posiciones mayos en los últimos 6 años, la mayo 23 es la más alta. Entonces la verdad que es bueno también empezar a mirar un poco ya la próxima campaña de la gruesa y ver si se pueden tomar algunos precios. Porque la verdad, en un mundo que está tan revolucionado, con guerra mediante, que nadie lo imaginaba y demás, y ahora Estados Unidos que piensa que va a sembrar un poco más, probablemente o no lo sabemos, pero capaz que estemos en un techo. Bien, en cuanto a maíz y trigo. Y en maíz y trigo un poco parecido, lo único que la semana pasada tuvimos una noticia en torno a maíz que Estados Unidos estaría sembrando mucho menos maíz y también hay ahí una puerta abierta por el lado de los biocombustibles, que en soja también le pegaría, pero por ahí lo que representa, ¿no?, el maíz de Estados Unidos que destinan a los biocombustibles es mayor, es un 40% del maíz estadounidense va a lo que es etanol y bueno, va a haber mucho menos. Y de cara a ver si ellos tienen algún problema climático, por ahí se puede poner, ¿no?, un mercado por ahí un poco más
no pesado, pero sí más demandado, ¿no? Bien, lo último que te quería preguntar, porque sabemos que hay también más políticas intervencionistas por parte del Estado sobre los commodities y sobre la agricultura. Se ha conocido un entredicho entre Feletti y la industria molinera. ¿Esto puede llegar a incidir en la próxima campaña? ¿Cómo ves vos esta situación y cómo articulan los productores o cómo deberían articular con este tipo de decisiones? Bien, por el momento, a ver, los cereales o el mercado de cereales acá en Argentina, como todos sabemos, entre las retenciones y la intervención que hay, que este año, bueno, el año pasado lo llamaron volúmenes de equilibrio, ¿no? Que marcan una cuota o por lo menos un límite a la hora de que la exportación declare. Hace un par de semanas incrementaron ese volumen para el trigo nuevo y ya se encuentra declarado en más de la mitad. Si bien los precios estuvieron más altos, bajaron un poco, pero volvemos a ver si el productor puede hacer bien finos los números y ve que le cierra, no son malos precios para ir tomando. Otra por ahí recomendación, siempre buscar la flexibilidad y las coberturas, que eso del mercado de futuros y opciones nos ayuda mucho por ahí para llegar a eso. Y tener muy presente el tema de la guerra Rusia-Ucrania, porque cuando por ahí al mercado se le vaya la espuma de la guerra, bueno, puede estar aún más presionado.